Noticias de las 8 de la mañana en Bogotá, en Quito y en Lima. Para Directo América de France 24, estos son los titulares. Donald Trump inauguró en Davos el Consejo de Paz presidido por él mismo y concebido inicialmente para el fin del conflicto en Gaza, pero que ahora abordará también otros conflictos en el mundo. 35 gobiernos, la mayoría no democráticos, ya se comprometieron a entrar en el grupo que podría socavar a la ONU. Mientras se espera una reunión entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, informó de avances significativos en las conversaciones de paz entre Moscú y Kiev, antes de su encuentro con Vladimir Putin este jueves. Y en Venezuela fue liberado de prisión o excarcelado el yerno del opositor Edmundo González Urrutia. Rafael Tudares pasó un año entre rejas y su salida llegó en el marco de liberaciones de los presos opositores desde la detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos. Tenemos el reporte desde Caracas. Por otro lado, en revista de prensa vamos a revisar los principales titulares internacionales. Este jueves, el Wall Street Journal asegura que Estados Unidos busca activamente un cambio de régimen en Cuba, pero para finales de este año. Este y otros titulares los repasaremos en minutos con Dacil Lanza. También en economía les contamos los detalles de la más reciente batalla comercial, esta vez entre dos latinos. Colombia y Ecuador se amenazaron mutuamente con aranceles, después de que el presidente Daniel Noboa denunciara que su homólogo no estaba haciendo lo suficiente en materia de seguridad. Daniela Blandón nos cuenta más sobre esta estrategia. Y comenzamos las noticias en Davos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lideró el acto donde quedó formalmente constituido el Consejo de Paz. El estadounidense aseveró que iniciarán actuando en Gaza como estaba pensado originalmente, pero luego podrían extenderse a otros conflictos del mundo. Aunque existen temores de que intente competir contra Naciones Unidas, Trump aseguró que trabajarán en conjunto. Ramiro Cueva Verena nos amplía. El Consejo de Paz está en marcha. En Davos, y ante la mirada de casi una veintena de líderes, el presidente estadounidense Donald Trump encabezó la ceremonia de constitución del nuevo grupo, el cual consideró que puede ser uno de los organismos más importantes jamás creados. Este buscará lidiar con los problemas diplomáticos globales, empezando por la Franja de Gaza. He sido muy claro en que Hamás también debe devolver al último rehén fallecido y ese será nuestro compromiso total. Después nos ocuparemos de otros asuntos y nos comprometemos a garantizar que Gaza sea desmilitarizada, gobernada adecuadamente y reconstruida con esmero. Sin embargo, la intención del republicano es extender la influencia de su Consejo de Paz a otras tensiones. Tras autoelogiarse por su intervención en los 8 conflictos que asegura haber detenido, recalcó que no competirá con Naciones Unidas, pero deslizó críticas contra el organismo. Una vez que esta junta esté completamente formada, podremos hacer prácticamente lo que queramos y lo haremos en colaboración con las Naciones Unidas. Siempre he dicho que las Naciones Unidas tienen un potencial enorme, pero no lo han aprovechado. Pero existe un potencial enorme en las Naciones Unidas y cuentan con gente excelente en ellas, pero hasta ahora no lo han hecho. Dentro de la nómina de países que aceptaron unirse al Consejo de Paz están Israel, Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto y Belarus, entre otros. Sin embargo, ninguno de los Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad ha respondido afirmativamente. Francia declinó la invitación. Reino Unido no se unirá por el momento, en tanto Rusia y China no se pronunciaron. Y menos de un día después del discurso de Donald Trump en Davos, centrado en buena parte en Groenlandia, la sensación entre los habitantes del territorio semiautónomo oscila entre el alivio y la desconfianza. Los groenlandeses se reciben de buena forma que Trump haya descartado, al menos por ahora, intervenir por la fuerza, aunque temen que sus ambiciones sobre la isla sigan siendo muy fuertes. Veamos el informe. Alivio para algunos, palabras en el aire para otros. En Nuuk, la capital de Groenlandia, el cambio de posición del presidente estadounidense Donald Trump es recibido con mucha prudencia. Este habitante groenlandés todavía tiene mucha desconfianza. Ha cambiado su opinión ahora. Él es totalmente imprevisible. Tener un enemigo común nos une, pero es una situación terrible. A pesar de que una opinión positiva quiera imponerse, la desconfianza en Trump continúa.
Ahora tendremos que ver qué dirá en los próximos días. Yo no creo en nada de lo que él dice y francamente no considero que nadie le crea. Pero muchos están aliviados. Está bien, creo que es una buena cosa acabar con las amenazas contra nosotros. Y luego hay quienes ya piensan en lo que viene y en el acuerdo aún borroso mencionado por ambas partes. El principal objetivo debería ser un acuerdo con la OTAN para reforzar su presencia militar en las bases militares que Estados Unidos ya tiene aquí en Groenlandia. Según una encuesta publicada hace un año, el 85% de los groenlandeses se oponen a una adhesión estadounidense. Por otro lado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ya está en Davos para un encuentro con su homólogo Donald Trump. Está previsto que los líderes se reúnan antes de que Zelensky pronuncie su discurso en el Foro Económico esta tarde. Y es que antes de viajar, el mandatario dijo que solo iría a Suiza si lograba firmar allí un acuerdo con Estados Unidos sobre garantías de seguridad y el futuro desarrollo económico de Ucrania, que según él está prácticamente listo. Mientras tanto, el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, informó de avances significativos en las conversaciones de paz entre Moscú y Kiev antes de su reunión con Vladimir Putin este jueves. Nos amplía nuestro corresponsal de Rusia en el exilio, Xavier Colas. Los enviados de Donald Trump, Steve Witkoff y Jalen Kastner, llegarán a Moscú en unas horas. Allí los está esperando en el Kremlin el presidente ruso Vladimir Putin con una propuesta ya encima de la mesa: $1.000 millones para el Consejo de Paz ideado por Donald Trump para gestionar Gaza. Pero eso sí, con una condición: esos 1.000 millones rusos saldrían de los activos congelados que Rusia tiene en Estados Unidos. Un dinero que, recordemos, en más de una ocasión se ha barajado por parte de Occidente como posible ayuda a Ucrania para resistir frente a Rusia. El propio presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que, aparte de ese dinero, no descarta que se usase algo más para la reconstrucción de Ucrania, pero eso sí, solo después de que se haya alcanzado un acuerdo de paz para poner fin a la guerra de Ucrania. Desde el Kremlin también matizan el hecho de que Putin ofrezca ese dinero, esos 1.000 millones a Estados Unidos para el Consejo de Paz, no significa que dejen de reivindicar lo que Rusia considera que es suyo. El enviado especial de Trump, Witkoff, ha expresado su optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. Lo ha hecho en las últimas horas. El Kremlin no ha querido comentar nada sobre ese pronóstico optimista de Witkoff. Seguimos. Ali Shattah, líder tecnócrata palestino respaldado por Washington, anunció que el paso fronterizo gazatí de Rafah se reabrirá la próxima semana, después de haber estado cerrado durante la guerra e invasión israelí sobre el enclave. Esta promesa estaba contemplada como parte de la fase 1 del acuerdo de alto el fuego, pero el gobierno israelí llevaba meses incumpliendo. Su apertura permitiría una llegada más amplia de productos y alimentos desde Egipto. Sin embargo, poco después un funcionario israelí aseguró ante medios locales que este paso no se abrirá hasta que tengan los restos de todos los rehenes fallecidos. Y vamos a un cambio de tema porque España sufrió un nuevo accidente ferroviario después de que otro tren de cercanías chocase contra una grúa en construcción en la ciudad española de Cartagena, en el sureste del país. Las autoridades informaron de varios heridos leves. Una situación que se da tras un grave accidente entre dos trenes de alta velocidad que dejó al menos 43 muertos y otra colisión contra un muro de un tren de cercanías en Barcelona que causó otra persona fallecida. En el caso concreto Vamos ahora a las noticias de América Latina. Rafael Tudares, el yerno del líder opositor venezolano Edmundo González, fue liberado de prisión esta madrugada tras un año tras las rejas. Su excarcelación es la más reciente desde la detención del presidente Nicolás Maduro por Estados Unidos. Junto a Tudares, de 46 años, otros más recobraron su libertad. Conectamos previamente con nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Esta liberación, excarcelación es el término adecuado, de Rafael Tudares, yerno del opositor Edmundo González Urrutia, se conoció en horas de la madrugada y lo anunció su propia hija Mariana González a través de redes sociales. Hay que recordar que ella el pasado lunes emitió un comunicado asegurando que había sido extorsionada en 3 oportunidades en sedes diplomáticas, sedes donde opera el arzobispado venezolano y también en oficinas de personas que representan derechos humanos. Este comunicado, que se hizo viral en redes sociales, tuvo una
respuesta ayer por parte del arzobispado negando que hayan extorsionado de alguna manera. ¿Y cuál era esta extorsión? Decía que le pedían que su padre desistiera de la lucha democrática. Recordemos que Edmundo González fue el que compitió contra Maduro en las pasadas elecciones y reclamaba la victoria en esas elecciones a cambio de la liberación de su esposo. Rafael Tudares estuvo 380 días detenidos, más de un año, y en este año solo se permitió visita una sola vez, que fue recientemente por parte de su esposa, que luego ella lo describió, las condiciones en que lo vio, muy preocupada por su estado de salud, con muchos kilos menos, ya sin barba, ya sin cabello, y esto también causó bastante impacto a través de las redes sociales. Hubo muchas irregularidades en el caso del esposo de Mariana González, y era que recibió un juicio prácticamente exprés de una sola audiencia, fue condenado a 30 años de prisión por supuesto terrorismo y asociación para delinquir, pero ella decía que el único delito de su esposo era simplemente estar casado con ella y ser ella la hija de Edmundo González Urrutia. Él nunca tuvo acceso a sus abogados no tuvieron acceso a los expedientes, por lo que se trataba de un claro caso de un preso político en el país. Y en Perú, en medio de acusaciones de tráfico de influencias, tras las revelaciones de una reunión con un empresario chino, el presidente José Gerí aseguró ante el Congreso que es víctima de un complot para sacarlo de la presidencia. 78 legisladores pidieron que en los próximos días se vote una moción de censura contra el mandatario. Veamos. José Gerí se defiende por su reunión con un empresario chino, luego de que varios legisladores presentaran mociones de censura contra el mandatario e iniciaran una investigación por presunto tráfico de influencias, como consecuencia de la publicación de un encuentro en un restaurante con el comerciante Xiwa Yang. El presidente interino de Perú aseguró ante el Congreso que es víctima de un complot para sacarlo del poder y pidió a las autoridades judiciales que sus comunicaciones se hagan públicas para mostrar su inocencia. Yo no le he mentido al país. Yo no he hecho ningún acto irregular o de contenido ilícito en esa cena. Y lo que sí es claro y evidente, que hay una intencionalidad que seguramente las investigaciones determinarán quiénes están detrás de ello, en querer perjudicar, más allá de la persona, pretender generar inestabilidad y alterar un proceso electoral. Sin embargo, miembros de la oposición como el congresista Jaime Quito afirmaron que siguen firmes en su voluntad de que el jefe de Estado salga del cargo. Ponemos a disposición de los congresistas una solicitud de convocatoria a sesión extraordinaria de pleno a fin de debatir y votar las mociones de censura a José Gerí. Son 78 firmas para autoconvocarnos según reglamento. Basta de blindajes, necesitamos decisiones firmes. Gerí lleva menos de 6 meses en el cargo y es el tercer presidente de Perú en los últimos 4 años, luego de que los exmandatarios Dina Boluarte y Pedro Castillo fueran destituidos por el legislativo, un contexto de inestabilidad política que parece interminable previo a las elecciones generales del 12 de abril. Llega la revista